El presente proyecto ha sido subvencionado para el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, siendo su contenido responsabilidad exclusiva de la asociación beneficiaria. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de los consumidores, ¿cómo estáis? Para el podcast de hoy vamos a abordar un tema importante para el presente y el futuro de la sostenibilidad, la eficiencia energética en los edificios y viviendas. ¿Sabías que en Europa los edificios son responsables de casi el 40% del consumo energético y el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero? Parece que es urgente tomar medidas que nos permitan reducir el impacto ambiental de nuestras viviendas y optimizar el uso de los recursos energéticos. La Unión Europea ya ha trazado un horizonte ambicioso. Para el año 2050 los edificios deberían ser neutros en emisiones, pero la pregunta está en cómo lo logramos, qué pasos debemos dar. En este episodio exploraremos el panorama actual de las viviendas en España, las medidas que los usuarios están adoptando o no y las barreras que enfrentan para mejorar la eficiencia energética de sus hogares. Contaremos con datos, análisis y reflexiones sobre las encuestas realizadas a cientos de personas en España para entender su percepción, acciones y conocimientos sobre este tema. Además, ofreceremos recomendaciones prácticas para quienes deseen iniciar o continuar este camino hacia hogares más eficientes y sostenibles, y nos van a ayudar nuestros expertos en energía de OCU, Javier Pablo García y Cayetana Crespo. Encuéntranos siempre que nos necesites en nuestra web ocu.org. De acuerdo a los datos de la Comisión Europea, los edificios son responsables del 40% de toda la energía consumida en Europa y el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero. La nueva Directiva Europea sobre Eficiencia de los Edificios persigue un horizonte en el que en el año 2050 los edificios deberían dejar de producir emisiones contaminantes. Además de la importancia de los sistemas de climatización empleados, es crucial hacer un buen uso de la energía y se estima que un 75% de los edificios existentes son energéticamente ineficientes. La nueva directiva describe una hoja de ruta para que los edificios estén en clases más eficientes y no solo para los de nueva construcción, sino para la mejora de la eficiencia energética del parque que en la actualidad existe por medio de la rehabilitación de los mismos y con programas que intenten ayudar a este cambio necesario. En España, según el Censo de Viviendas de 2021, el número total de viviendas era de más de 26 millones y medio, de las cuales 18 millones y medio eran viviendas principales que tenían población empadronada en ellas. La calificación energética de las viviendas españolas se encuentran mayoritariamente entre las más ineficientes, entre las letras E, F y G. Los hitos que marca la Unión Europea es que en el 2030 todas las viviendas que ya existen tengan al menos una clase E y que en el 2033 hayan alcanzado la letra D. Javier Pablo, cuando se planteó este proyecto, ¿cuáles eran los objetivos que se perseguían? ¿Cómo se han abordado? Pretendíamos conocer con datos reales algunos aspectos que considerábamos importantes de cara a afrontar los retos que hemos comentado con anterioridad. Saber si realmente los usuarios son conscientes de los retos que se ha planteado dentro de la Unión Europea y qué grado de conocimiento tienen sobre la eficiencia energética de sus viviendas. También queríamos conocer si por una u otra razón habían realizado mejoras o se estaban planteando afrontarlas en un horizonte cercano de unos 3 años. Y si no lo habían hecho o no lo van a hacer, ¿cuáles eran los motivos de cara a detectar algunas de las barreras que existen? Otro de los puntos que nos planteamos era conocer con qué problemas se ha encontrado a aquellos usuarios que han realizado obras en la vivienda, si conocen la existencia de planes de financiación, etc. Para poder obtener dicha información, planteamos la realización de una encuesta a un grupo que fuese representativo de la población general, con unos 1.000 encuestados, y que hicimos de forma telefónica, para posteriormente hacer otra más específica dirigida únicamente a aquellos usuarios que ya habían realizado alguna mejora en su hogar. En este caso, llegamos a 550 encuestados.
¿Y tenemos los usuarios un conocimiento real de si nuestras viviendas son energéticamente eficientes? Pues este es uno de los aspectos que, de acuerdo a las respuestas que hemos obtenido, nos demuestra que quizá las percepciones que tenemos de lo eficiente que son nuestras viviendas difiere bastante de lo que en realidad son. Y lo vamos a intentar explicar. Aunque en la eficiencia energética de una vivienda tenemos que tener en cuenta tanto el continente, la envolvente del edificio, como las instalaciones interiores, como puede ser la climatización, entre otros aspectos, la percepción en general de los encuestados es que su vivienda está bien o muy bien aislada, cerca del 65%. Pero tal y como hemos mencionado con anterioridad, de acuerdo a los datos oficiales, más del 80% del parque de viviendas actuales se encuentran en las categorías E, F y G, que son las más ineficientes. Pero además, de acuerdo a las respuestas que hemos obtenido, un 91% de los encuestados ha dicho que no conoce cuál es la calificación energética de su vivienda. Por lo tanto, hay un grado muy alto de desconocimiento, de conocer realmente cuál es la situación de la que partimos, y esto claramente es un aspecto fundamental. El certificado energético es obligatorio desde el año 2013 para vender y comprar una casa y también para alquilar, pero de acuerdo a un estudio realizado por OCU en el 2023, se vio que la forma de realizarlo en algunos casos no era la correcta. Incluso se dieron circunstancias de que para emitir el certificado no se visitó ni la vivienda, y que en ocasiones dentro de este certificado no se incluían las recomendaciones de mejoras que debían abordar los usuarios para mejorar esa calificación. El certificado energético, si se realiza de una forma adecuada, es un buen instrumento para saber cuál es nuestro punto de partida, cómo puedo mejorar y qué ahorros a futuros pueden suponer estas mejoras. Un ejemplo claro y similar es el etiquetado de electrodomésticos, que ha servido para mejorar la eficiencia de los mismos, para que exista entre los fabricantes una competencia en mejorar consumos y prestaciones, ya que pueden significar también un argumento de venta. Es necesario, por lo tanto, un mayor control en cómo se realizan los certificados y poner en valor el contenido del mismo, que ahora en muchas ocasiones es como una obligación en el caso de compra o alquiler de viviendas. ¿Y cuáles son las mejoras que los usuarios ya han hecho o al menos se están planteando hacer en sus viviendas para mejorar la eficiencia energética? Realmente las medidas que más se han adoptado han sido pequeños quick wins, que son más o menos fáciles de ejecutar, pero que realmente no son suficientes para alcanzar los objetivos marcados por la Unión Europea. Lo más habitual ha sido el cambio en la iluminación, pasando a luminarias LED o también la compra de electrodomésticos eficientes. Sí que hay una medida que parece que han adoptado o van a adoptar un número importante de hogares, que es el cambio de ventanas, que sí que supone una mejora importante en la eficiencia de la vivienda. Sería pues interesante analizar el por qué los programas de cambio de ventanas han funcionado de una forma razonablemente buena, para aplicar a otras medidas que se podrían llevar a cabo, que en algunos casos pueden suponer una inversión incluso menor y que nos darían una mejora importante de la eficiencia energética del hogar. También destacar la intención de poder instalar autoconsumo, paneles fotovoltaicos, en lo que seguro ha influido mucho el aumento de precio que experimentó la electricidad durante la crisis de Ucrania y el hecho de ver los ahorros que se pueden obtener, que en algunos casos podría incluso llevarnos a facturas cero. Aunque también, y dada la tipología de viviendas en España, este tipo de instalación resulta mucho más complicada en el caso de comunidades de vecinos, en las que la decisión no es solo de un propietario. Ya, ¿y cuáles son las principales razones para adoptar y abordar estas mejoras, o por el contrario no hacerlo? Las principales razones para aplicar mejoras son dos. Una, la de mejorar el confort de mi hogar, y otra, la de reducir las facturas energéticas en el futuro. Por el contrario, las razones para no hacer estas mejoras, con más de un 50% de los usuarios a los que hemos preguntado, es que no es necesario realizarlas, lo que puede concordar con la falsa percepción que tenemos de una vivienda eficiente o al menos bien aislada.
El hecho de no ser propietario de la vivienda también es una de las barreras para no hacer cambios, sobre todo para las personas que están alquilados. Y también otra de las razones es que la inversión necesaria es alta. Así como posibles palancas para fomentar la mejora de la eficiencia, se podrían utilizar dichos argumentos. Para poder superar estas barreras, ya hemos mencionado que es necesario tener un conocimiento real de cuál es la situación en la que se encuentra nuestra vivienda, y las necesidades de inversión inicial se pueden paliar de alguna forma con la existencia de subvenciones y planes de financiación, sin dejar de olvidar que el parque de vivienda alquilada, en el que habría que buscar fórmulas para un beneficio mutuo tanto del inquilino como del arrendador. Cayetana, te pregunto a ti, ahora que se mencionan los planes de financiación de las obras, sabemos, ya hemos visto que los usuarios las conocen, de hecho los han empleado, pero ¿han funcionado realmente? Pues realmente el grado de desconocimiento es alto, ya que casi un 70% de los encuestados han dicho que no los conocían. Es por lo tanto un punto crítico, ya que han existido y siguen existiendo. Hay ayudas para mejorar la eficiencia energética y se han publicitado. Y de las que los conocían, también eran muy pocos los que los han solicitado. Es importante, por lo tanto, informar al usuario de que existen estos planes de ayudas y de financiación, que les pueden permitir abordar este tipo de mejoras, que existen estos planes a diferentes niveles, estatales, regionales e incluso algunos a nivel local. Pensamos que la existencia de ventanillas únicas, tanto físicas como online, pueden asesorar perfectamente a los usuarios sobre las medidas que pueden tomar de eficiencia energética en su hogar, como posibles planes de financiación, ayudas e incluso ponerles en contacto con profesionales que puedan llevar a cabo las mismas. Podría ser un motor muy importante, también dada la complejidad que en algunos casos pueden tener estas obras y sobre todo la gestión de las posibles subvenciones. Por tanto, la mejor forma de afrontarlo en algunos casos, aunque pueda parecer más caro, es hablar con profesionales o empresas que puedan ocuparse de todos, de los trámites necesarios y de la coordinación de los trabajos a realizar. En la actualidad también existen los CAEs, certificados de ahorro energético, que para determinadas acciones puede ser una manera de recibir de alguna forma una financiación por el hecho de ahorrar energía o reducir emisiones. Y Cayetana, a la hora de abordar mejoras en la rehabilitación, danos algún consejo. Pues en primer lugar, lo más importante es saber en qué situación estamos, cuál es nuestro punto de partida y saber exactamente qué mejoras podemos abordar. Dentro de esas posibles mejoras, valorar de una forma real el coste de las mismas y cuáles realmente sería posible realizar según el presupuesto que tengamos. Pedir varios presupuestos detallados y optar por empresas solventes y con referencias. Y en obras de gran envergadura incluso plantearse la contratación de servicios de un profesional, que se ocupe de toda la correcta ejecución de las obras y de las posibles gestiones a realizar. Permisos, valoración de presupuestos, gestión de posibles ayudas, etc. Porque recuerde que a veces lo barato puede salir caro. Ese consejo de lo barato puede salir caro, yo creo que es casi de los mejores y además ya ha salido bastantes veces en este podcast. Agradecemos mucho a Javier Pablo y Cayetana, los expertos de energía de OCU, por explicarnos de forma tan detallada en qué ha consistido este proyecto sobre la eficiencia energética en los edificios y vivienda. Muchas gracias a los dos. Gracias, Rosa, por contar con nosotros. Gracias a ti, un saludo. Y así llegamos al final de este episodio en el que hemos explorado la importancia de la eficiencia energética en nuestras viviendas y las acciones necesarias para alcanzar los objetivos europeos. Hemos aprendido muchas cosas, entre ellas que aún hay un gran desconocimiento sobre la situación real de nuestros hogares y que hay posibilidades de mejora. Sin embargo, también hemos visto que hay pasos concretos que todos podemos dar, pequeños cambios como la instalación de la iluminación LED hasta proyectos más ambiciosos como el cambio de ventanas o la instalación de paneles solares. Recordemos que mejorar la eficiencia energética no solo beneficia al medio ambiente, sino también a nuestro bolsillo y, por supuesto, a nuestra calidad de vida. Informarnos, planificar bien las inversiones y aprovechar los planes de financiación disponibles son claves para avanzar. Gracias por escucharnos y ser parte de este cambio hacia un futuro más sostenible. Si te ha gustado este episodio, no olvides compartirlo y dejarnos tus comentarios. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo y hasta pronto, consumidores. El presente proyecto ha sido subvencionado para el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, siendo su contenido responsabilidad exclusiva de la asociación beneficiaria. Suscríbete al podcast de los consumidores. Podrás escuchar todos los episodios y contenidos adicionales en la app de OCU Digital y en nuestros canales de iVoox, Spotify, Google Podcast
Castbox y YouTube.